que la paz de nuestro Señor habite en sus corazones. Bienvenidos a este espacio de reflexión y fe. Dicen que es fácil agradecer cuando la mesa está llena y el sol brilla en lo alto, pero, ¿qué ocurre cuando no queda nada? Cuando la vida parece quitarnos una y otra vez, y el silencio de Dios se siente como la única respuesta. Hoy les contaré la historia de Miguel, un hombre que no poseía riquezas ni certezas, pero que guardaba en su alma un tesoro que muchos hemos perdido, la fe inquebrantable. Cada día, antes de recibir, él ya agradecía. Nadie en su pueblo entendía por qué, hasta que un día, justo cuando la última chispa de esperanza parecía extinguirse, su gratitud desató un milagro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Les invito a abrir su espíritu para recibir esta historia. Y si estas palabras tocan su alma, consideren compartir este mensaje. Cada vez que lo comparten, se convierten en un canal de la gracia de Dios, llevando esta luz a alguien que quizás camina en la oscuridad. Que el Señor bendiga sus manos y su generosidad. Había una vez, en un pequeño pueblo acunado entre montañas silenciosas y ríos de aguas tranquilas, un hombre llamado Miguel. Su caminar era pausado, no por falta de prisa, sino porque había aprendido a ver lo que otros ignoraban, la danza de una hoja al caer, el destello del sol sobre el agua, el saludo puro en la mirada de un niño. Se ganaba la vida con lo que el día le ofreciera, reparaba cercas de madera, acarreaba leña para los hogares vecinos, ayudaba a descargar los pesados sacos de grano en el mercado. Sus manos estaban agrietadas por el esfuerzo y su camisa casi siempre cubierta de polvo, pero de sus ojos brotaba una luz que no nace del bolsillo, sino del alma. Cuando alguien, conmovido por su serenidad, le preguntaba cómo lograba mantener esa paz en medio de la carencia, él sonreía como quien comparte un secreto sagrado y respondía, mi secreto es simple, empiezo cada día diciendo gracias. La gente del pueblo lo quería, aunque no siempre lo entendían. Algunos, al verlo susurrar una oración de gratitud antes de comer su humilde pan, murmuraban que era un iluso, un soñador desconectado de la dura realidad. Otros, en el secreto de su corazón, anhelaban poseer una pizca de su calma. Porque todos sabían que a veces el silencio pesa como una losa, a veces la mesa está dolorosamente vacía, a veces las monedas no alcanzan y el corazón se encoge de angustia. Sin embargo, en esos mismos momentos, Miguel se detenía, respiraba hondo, y con una confianza que desafiaba toda lógica, declaraba, gracias, Señor, por lo que aún no ha llegado, porque sé que ya viene en camino. Esa frase se convirtió en su pan de cada día, en el sustento de su espíritu. No se trataba de negar la realidad. Miguel sentía el cansancio en sus huesos como cualquier otro, también él contaba las pocas monedas y hacía cuentas que simplemente no cuadraban. Pero había tomado una decisión fundamental, no discutir con la vida, sino caminar junto a ella, confiando en su propósito. Por eso, antes de pedir, agradecía. Antes de quejarse, agradecía. Incluso antes de entender el porqué de sus pruebas, agradecía. Y esa costumbre, tan pequeña en apariencia, comenzó a transformarlo. No porque de pronto todo le saliera bien, sino porque nada, absolutamente nada, lograba arrebatarle la esperanza. Al caer la tarde, cuando el sol teñía de naranja los tejados y los pájaros buscaban refugio en las ramas para dormir, Miguel se sentaba en una banca junto al río. Cerraba los ojos, escuchaba el murmullo del agua como si fuera una canción de cuna, y dejaba que su corazón hablara en voz baja con Dios. A veces, los que pasaban cerca podían oírlo decir, gracias por lo que me sostienes sin que yo lo vea. Gracias por los peligros de los que me apartas sin que yo lo sepa. Y gracias por las bendiciones que llegarán justo cuando sea su tiempo. La gente que lo escuchaba, sin querer, ralentizaba su paso, contagiada por esa atmósfera de paz. Una noche de viento helado, las luces del pueblo parpadearon y se apagaron.
La oscuridad total envolvió las casas, y la incertidumbre tocó cada ventana. Miguel, en su humilde morada, encendió una vela. La pequeña llama iluminó su rostro cansado y, como siempre, sus labios murmuraron un agradecimiento. No porque la oscuridad fuera buena, sino porque su fe le aseguraba que la luz, inevitablemente, regresaría. En ese gesto simple y profundo se escondía el secreto de su fortaleza. El rumor de su inquebrantable gratitud se fue esparciendo por el pueblo como el aroma del pan recién horneado. Un joven, lleno de dudas, se le acercó un día y le preguntó directamente: «Miguel, ¿por qué das gracias si apenas tienes algo?». Miguel lo miró con la ternura de un padre y respondió: «Porque lo poco que tengo, respira conmigo. El aire que lleno en mis pulmones es un regalo. Y porque cada nuevo día, aunque tus ojos no lo vean, trae consigo la promesa de un milagro». El joven no supo qué decir. Solo sintió, por un instante, que una pesada carga se aliviaba de su pecho. Desde ese día, algunos comenzaron a imitarlo en secreto. Antes de abrir la puerta por la mañana, decían un tímido gracias. Antes de dormir, un gracias. Antes de dejar salir una queja, la reemplazaban por un gracias. Y el pueblo, lentamente, empezó a cambiar. No por un acto de magia, sino por la fuerza de la intención. Porque la gratitud no llena los bolsillos de monedas, pero ensancha el alma. Y cuando el alma se ensancha, la vida encuentra espacio para obrar maravillas. Miguel no lo sabía, pero su fe, esa fe forjada en la gratitud, estaba a punto de ser probada como nunca antes. Se avecinaba una prueba tan grande, de esas que doblan las rodillas, quiebran la voz y hacen temblar hasta el alma más fuerte. Lo que estaba por ocurrir no solo marcaría su historia para siempre, también le enseñaría a todo el pueblo que hay palabras que, cuando se pronuncian con fe verdadera, tienen el poder de abrir puertas que parecían selladas con piedra. El invierno llegó más temprano y con más furia aquel año. El viento bajaba de las montañas con un silbido que sonaba a lamento, y nubes grises y densas cubrían el cielo como una pesada manta. Las cosechas se perdieron, el río comenzó a secarse y el mercado quedó casi desierto. El pueblo entero vivía con lo justo, y entre ellos, Miguel sentía la escasez con la misma crudeza. Su trabajo se hizo escaso. Los patrones, ahora preocupados por sus propias familias, ya no pedían su ayuda. Los caminos se volvieron lodo y los días, más largos y fríos. Aún así, cada mañana, Miguel salía de su casa, miraba el horizonte plomizo y decía con voz suave pero firme: «Gracias por lo que vendrá, aunque hoy mis ojos no puedan verlo». Sus vecinos lo observaban desde las puertas, algunos con un respeto silencioso, otros con una burla mal disimulada. «Gracias por qué», murmuraban entre ellos. «¿Por tener las manos vacías y el estómago también?». Pero Miguel no respondía a las provocaciones. Simplemente sonreía, se ajustaba su viejo abrigo y caminaba en busca de cualquier trabajo, por pequeño que fuera. Los días pasaban, y la necesidad se hacía más profunda. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a reparar su techo, una tabla podrida se dio bajo sus pies. Miguel cayó. El crujido de su pierna al torcerse fue un sonido seco que heló el aire. No podía caminar. El dolor era agudo, una daga de fuego, y la impotencia lo atravesó. El anciano corrió a auxiliarlo, pero Miguel, entre jadeos de dolor, solo pudo murmurar: «Gracias, incluso por esto». Esa noche, postrado en su cama de madera, el frío se colaba por las rendijas y el hambre se mezclaba con el silencio. Afuera, el viento aullaba. Por primera vez, una sombra de duda se atrevió a tocar su mente: ¿y si esta vez la fe no es suficiente? ¿Y si agradecer ya no cambia nada? Ese pensamiento le dolió más que la pierna rota.
Pero al amanecer, cuando los primeros y tímidos rayos de sol se filtraron por su ventana, Miguel abrió los ojos. Sus labios, temblorosos por el frío y el dolor, volvieron a moverse. Gracias por este nuevo día, aunque duela. Los días siguientes fueron los más difíciles de su vida. No podía trabajar, ni siquiera ponerse de pie. Sobrevivía con lo poco que los vecinos, movidos por la compasión, le llevaban. Y aún así, cada vez que alguien cruzaba su puerta, él los recibía con una sonrisa genuina y les decía, gracias por venir. Gracias por traer esta bendición que no esperaba. Una mujer del pueblo, cansada de verlo sufrir, explotó una tarde, basta, Miguel. ¿De qué te sirve tanta gratitud? Mira tu pierna, mira tu casa vacía. Dios no te está escuchando. Miguel la miró con una serenidad que desarmaba, y sin alzar la voz, respondió, quizás Dios no me da lo que yo quiero, pero nunca me ha quitado lo que más necesito, la esperanza. La mujer se marchó en silencio, sin palabras. Y esa respuesta, aunque simple, se quedó flotando en el aire del pueblo como una semilla invisible. Esa misma noche, una tormenta feroz azotó el valle. El río, que llevaba semanas casi seco, creció de golpe con una furia descomunal. El agua arrasó huertos, animales, cercas, incluso algunas de las casas más frágiles. El pueblo despertó entre gritos de pánico. Miguel, desde su ventana, vio el cielo ennegrecido y dijo lo mismo de siempre, gracias, por protegernos, incluso en medio de este caos. El amanecer fue devastador. Varias familias lo habían perdido todo. El silencio del pueblo era un lamento colectivo. Pero en medio de tanto dolor, algo extraordinario sucedió. Las casas más antiguas, aquellas que Miguel había ayudado a reforzar meses atrás, seguían en pie. Los vecinos empezaron a recordar, él había insistido en colocar maderas extra, en apuntalar techos, en asegurar puertas. Nadie le hizo mucho caso entonces, pero ahora, esas pequeñas acciones, nacidas de su cuidado, habían salvado vidas. Aunque Miguel no podía salir de su cama, los niños del pueblo, con sus corazones puros, llegaron a su ventana con flores silvestres y trozos de pan. Le decían, gracias, Miguel, por lo que hiciste. Gracias por cuidarnos sin que lo supiéramos. Él los escuchaba, y sonreía con lágrimas rodando por sus mejillas. No me den las gracias a mí, decía. Dénselas al cielo. Yo solo seguí la voz que me enseñó a agradecer antes de recibir. El pueblo empezaba a verlo de otra manera. Ya no era el loco que hablaba solo, sino el hombre cuya fe, de alguna forma misteriosa, los había protegido. Pero lo que aún nadie sabía era que el verdadero milagro, la respuesta definitiva del cielo, todavía no había ocurrido. Los días pasaron lentos después de la tormenta. El pueblo, con el espíritu herido, intentaba levantarse de los escombros. Pero Miguel seguía postrado, con el cuerpo cansado. Desde su ventana veía a la gente pasar, cargando maderas rotas y esperanzas rotas. Muchos se detenían a saludarlo con un nuevo respeto. Otros solo lo miraban y pensaban en silencio, ¿cómo puede seguir dando gracias? Miguel había perdido su trabajo, su fuerza y casi todo lo material. Sin embargo, su voz cada mañana seguía susurrando lo mismo, gracias por un nuevo intento, gracias por las lecciones que aún no entiendo. Y sin querer, la gente comenzó a imitarlo. Al pasar frente a su casa, murmuraban un gracias pequeño, tímido. Y poco a poco, esa costumbre de Miguel se contagió como una bendita epidemia. Los niños compartían su agua, las mujeres tejían mantas para los que perdieron todo, los hombres partían su pan sin preguntar quién podía pagarlo. Había dolor, sí, pero también había una extraña paz.
Era como si una corriente invisible de amor uniera a todos, y esa corriente nacía de la fe silenciosa de un solo hombre postrado en una cama. Una tarde, mientras el sol se escondía, Miguel miró al cielo y susurró: «Gracias por darme un propósito, incluso desde esta cama. Si mis pasos ya no sirven, que sirvan mis palabras». Entonces, comenzó a escribir en trozos de papel que los niños le llevaban. Pequeñas frases de esperanza. Agradece por lo que no tienes aún, porque en el taller de Dios ya se está forjando. Cuando creas que Dios guarda silencio, es porque está trabajando en algo más grande de lo que pediste. Los niños copiaban sus notas y las dejaban anónimamente en las puertas de las casas. Pronto, esas notas se volvieron el alimento espiritual del pueblo. Un hombre que había perdido su tienda leyó una de esas frases una mañana y dijo en voz alta: «No sé quién escribe esto, pero hoy siento que puedo volver a empezar». El rumor de los escritos llegó hasta la iglesia, y el anciano párroco visitó a Miguel. Al verlo, le tomó la mano y le dijo conmovido: «Hijo, tu gratitud ha encendido más fe en este pueblo que todos mis sermones». Miguel bajó la mirada con humildad y respondió: «No soy yo, Padre. Es Él, que escribe derecho con nuestros renglones torcidos y sana con nuestras propias heridas». Las semanas pasaron. La pierna de Miguel sanaba despacio, pero su espíritu se hacía más fuerte que nunca. Ya no solo hablaba de gratitud, sino de una esperanza activa, una certeza en la bondad de Dios. Y la gente, que antes lo compadecía, ahora lo buscaba como a un faro. Se reunían bajo su ventana para escucharlo, para sentir esa voz calmada que parecía un abrazo para el alma. Una tarde de lluvia suave, un grupo de jóvenes lo visitó. Uno de ellos, con la voz cargada de angustia, le preguntó: «Miguel, ¿y si el milagro que esperamos nunca llega?». Él sonrió con una dulzura infinita y contestó: «Hijo, el milagro no siempre es algo que aparece de fuera, a veces, el verdadero milagro es algo que despierta dentro de ti». Los muchachos se quedaron en silencio. Uno de ellos rompió a llorar sin saber por qué, sintiendo que esas palabras le curaban una herida que ni siquiera sabía que tenía. Y justo cuando el pueblo empezaba a recuperar la calma, llegó la noticia que volvió a sacudirlo todo: una nueva tormenta se acercaba, mucho más fuerte que la anterior. Nubes negras, como presagio de destrucción, cubrieron el cielo, y el miedo llamó de nuevo a las puertas. Pero esta vez, algo era diferente. Nadie corrió a esconderse. Nadie maldijo su suerte. Desde las ventanas de las casas, se oía una sola palabra, repetida como un mantra, como un canto de fe: «Gracias». El pueblo entero, guiado por el ejemplo de un hombre que no podía caminar, decidió agradecer antes de que la tormenta llegara. Y mientras el viento rugía, las voces de todos se mezclaron con el sonido de la lluvia. Era como si cada gracias fuera una semilla de luz lanzada hacia el cielo oscuro. Miguel, en su cama, escuchaba aquel coro de fe y cerró los ojos. Por su rostro corrían lágrimas, pero esta vez, eran de gozo. Murmuró despacio, con el corazón desbordado: «Gracias, Señor, porque ya estás aquí». Y aunque nadie lo sabía todavía, esa noche, el cielo estaba a punto de responder de una manera que ninguno de ellos olvidaría jamás. La tormenta se desató sobre el valle como si el cielo se hubiera roto. El viento rugía, la lluvia golpeaba con furia y los relámpagos iluminaban las montañas como si fueran heridas de luz. Pero, a diferencia de la primera vez, el miedo no reinaba. El pueblo entero, aunque temblaba, repetía la palabra que Miguel les había enseñado: «Gracias». Dentro de su pequeña casa, Miguel sentía el temblor de la tierra. El agua se filtraba por el techo. Su pierna aún dolía, pero su corazón estaba en una calma sobrenatural. Cerró los ojos y, mientras el trueno retumbaba, sus labios se movieron una vez más:
gracias por protegernos, incluso cuando parece que no lo haces. Gracias por lo que viene, aunque aún no lo vea. De repente, un rayo ensordecedor partió el cielo y cayó sobre el viejo y enorme árbol que se erguía junto al río. El estruendo hizo temblar hasta los cimientos de las casas. El agua del río comenzó a desbordarse con violencia. Todos pensaron que era el fin. Pero en medio del caos, alguien gritó, «¡El árbol!». El árbol cayó sobre el puente y está bloqueando el agua. Al principio, nadie entendió. Pero cuando la lluvia amainó, lo vieron con sus propios ojos. El árbol, al caer fulminado por el rayo, había creado una represa natural perfecta, desviando la furiosa corriente del río hacia un campo baldío. El pueblo se había salvado. Cuando amaneció, un sol radiante pintó de oro los tejados mojados. Los vecinos salieron de sus casas. El daño era mínimo. Y en el centro de todo, aquel árbol caído formaba una barrera providencial. Si no hubiera caído en ese punto exacto, a esa hora exacta, el pueblo entero habría desaparecido bajo el agua. El silencio que siguió fue de asombro sagrado. Nadie podía creerlo. Y entonces, como si una misma voz hablara a través de todos, alguien murmuró, «Fue un milagro». Y el eco de esas palabras se expandió como una oración compartida. Los niños corrieron a la casa de Miguel. «Miguel, el río se detuvo. Un árbol salvó al pueblo». Él los miró, con los ojos inundados en lágrimas. No preguntó cómo, ni por qué. Solo elevó su rostro al cielo y dijo, con la voz quebrada por la emoción, «Gracias, por responder, a tu manera». Minutos después, llegó el sacerdote, seguido por decenas de vecinos. Todos querían verlo, contarle el prodigio. Miguel los escuchó con las manos juntas sobre el pecho. Cuando terminaron, sonrió y dijo, «¿Lo ven? Cuando agradeces antes de recibir, la vida siempre encuentra la forma de sorprenderte». El párroco, conmovido, le tomó la mano. «Tu fe, Miguel. Tu fe ha salvado a este pueblo». Pero Miguel negó con suavidad. «No, padre, la fe no es mía. Solo la cuidé hasta que todos ustedes la recordaron». Ese día, la gente se reunió frente al río. Plantaron un nuevo árbol junto al que había caído y colocaron una cruz de madera con una frase que Miguel había escrito, «Agradece por lo que no entiendes, porque un día entenderás por qué era necesario». Y el pueblo, que había vivido en el miedo, renació en la gratitud. Miguel, desde su ventana, miraba el sol reflejarse en el agua ahora tranquila. Y por primera vez en mucho tiempo, su pierna no dolía. Esa tarde, se levantó despacio y, apoyado en un bastón improvisado, caminó hasta el árbol caído. Tocó la corteza húmeda y cerró los ojos. Sintió una paz profunda, un calor que le sanaba el cuerpo y el alma. El milagro ya no era solo el árbol. Era poder caminar de nuevo. Cuando los niños lo vieron de pie, corrieron gritando por las calles, «Miguel camina». El milagro es completo. Y ese grito se convirtió en la nueva oración del valle. Esa noche, antes de dormir, Miguel miró al cielo estrellado y dijo, «Gracias, por darme mucho más de lo que alguna vez me atreví a pedir». Desde aquel día, nadie volvió a ver la gratitud como un gesto sin importancia. Se convirtió en el idioma del pueblo. Los niños la aprendieron antes que las oraciones. Las madres la enseñaban en las cocinas, los hombres la practicaban en el campo. Miguel pasaba las tardes sentado en su banca, y la gente se acercaba a él. «¿Cómo se mantiene la fe cuando todo se derrumba?», le preguntó una mujer. Él respondió, «La fe no se mantiene, se permite que ella te sostenga». Su historia viajó a otros valles. Llegaban visitantes buscando milagros, pero Miguel solo les ofrecía su ejemplo. La gratitud, decía,
no cambia las cosas de afuera. Cambia algo dentro de ti, y eso lo cambia todo. Un día, Miguel escribió su última nota: si alguna vez dudas de tu camino, detente y da gracias. No por lo que ves, sino por lo que Dios, en su amor, aún está formando. Esa tarde, el cielo se tiñó de un resplandor dorado y las campanas de la iglesia sonaron solas, con un tañido suave y celestial. El pueblo supo, sin necesidad de palabras, que Miguel había partido en silencio, tal como vivió, agradeciendo. No lo lloraron con tristeza, sino con gratitud. Colocaron su bastón junto al árbol del milagro y, en una placa, grabaron sus palabras más recordadas: no esperes a ver el milagro para agradecer. Agradece, y el milagro te encontrará. Quizás el verdadero milagro no fue el árbol que detuvo el río, ni la pierna que volvió a caminar. Quizás el verdadero milagro fue la fe que se contagió de un corazón a otro, hasta hacer de la gratitud un lenguaje universal, un puente directo hacia Dios. Si hoy estás pasando por tu propia tormenta, recuerda la lección de Miguel. No agradezcas porque todo vaya bien. Agradece porque todavía estás aquí para aprender y para confiar. Da las gracias por lo que duele, por lo que no entiendes, por lo que aún no llega. Porque a veces, la bendición que esperas no es que tarde, es que Dios la está preparando para que sea más grande de lo que imaginaste. Y cuando finalmente el cielo responda, entenderás que cada día de fe, cada suspiro de esperanza y cada gracias dicho en medio del vacío, fueron las semillas del milagro que tanto anhelabas. Que la gracia de Dios te acompañe siempre. Que te dé la fuerza para agradecer en la prueba y la humildad para reconocer su mano en cada bendición. Si esta historia ha sido un bálsamo para tu alma, compártela. Sé tú también un portador de esperanza. Que la paz sea contigo. Amén.